Sean todos muy bienvenidos a otro programón de Ambiente y Medio. Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Pero muchas gracias, Rey, por decirlo, que está a punto de dar el pie, pero ya nos conocemos tanto que sí, sale solo. Hay un ida y vuelta ya que... Sí, con la mirada. Con la mirada, con el pensamiento. Es sí. más, yo puedo estar mirando para allá, pero le digo, Mauri, decilo, y él yo sé que estás él lo pensando. va a decir. Sepan disculparme, tengo la voz un poco tomada. Yo sé que a las personas les gusta que florezca la primavera. A mí, no tanto, debo decirlo. Pero contales por qué. Porque soy alérgico a todo. Bueno, ahí está. Soy alérgico no es que no te gustan las flores, el sol. No, soy muy alérgico a todo. Por eso es que estoy como un poquito... ¿Todo bien? Bien, bueno, yo yo estoy soy así, alérgico. Yo estoy un poquito... Les voy a empezar a contar, ¿me dejas? Dale, bueno, yo para hoy tengo un informe acerca de la Reserva Municipal de Pilar. Bien. Es una reserva relativamente... El año que viene cumple 20 años. ¿Te gustó? Pero me encantó la reserva. Bien. El tema es que fue hecha a partir de voluntarios y voluntarias. Y estuvimos charlando y recorriéndola con una de las creadoras de la reserva, que me contó absolutamente todo y que es realmente muy interesante toda la historia que tienen para contar. Vecines. Vecines del municipio de Pilar, así es. La fuerza que tienen los vecinos a veces, ¿no? Para impulsar este tipo de emprendimientos que están buenísimos. Exactamente. De hecho, ahí en esa reserva hemos hecho liberaciones de animales. Bueno, buena Nada historia. mal, ¿eh? Nada mal. ¿Vos qué tenés? Bueno, yo tengo un consultorio de dudas existenciales. Me encanta. A mí también me encanta. Te despertaste Hoy, filosófico. Me levanté filosófico. Hoy, a ver, los flamencos. Vamos por parte, los flamencos. ¿Los flamencos? ¡Ole! Sí. ¿De qué color son los flamencos? Rosas, naranjas. Bueno, ¿y qué pasa si yo te digo que en realidad no son rosas, naranjas, rojos, fueguinos, sino que tienen otro color y que cobran ese color fueguino a partir de su alimentación? Te creo. ¿Me crees? Si vos me lo decís, te creo. Bueno, espero que me crean y si no, mejor que lo vean después, porque es realmente así como digo. Ok, buenísimo, genial. Bueno, y como todos los programas, a nosotros nos gusta conmemorar días especiales. Los famosos días de Ambiente y Medio. Exactamente. El Estado Nacional Argentino tiene cierta historia de proteccionismo, de ambientalismo. Para serles más precisos, el 6 de noviembre de 1903, el perito Francisco Moreno le cedió al Estado Nacional, le donó, el equivalente a 7.500 hectáreas de tierras ubicadas al oeste del lago Nahuel Huapi, en las cercanías de Puerto Blest, y esta fue la primera área protegida del país. Años más tarde se convirtió en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por eso es que cada 6 de noviembre se conmemora el Día de los Parques Nacionales. Sí, la intención del perito Moreno, que dicho sea de paso, el glaciar recibe el nombre gracias a él, porque incursionó por toda la Patagonia Argentina, la idea era darle al Estado Nacional estas tierras para que las transforme en parque público. Exactamente. Natural. Parque público natural. Exactamente. Fue la primera donación de tierras en ese sentido. Y el primer parque nacional, y bueno. Y bueno, sí, ya está, ¿no? vayamos a ver el Sí, informe. vamos. Las áreas naturales protegidas son las mejores aliadas contra el cambio climático. Argentina tiene una larga tradición ambiental. Apenas empezado el siglo XX, el 6 de noviembre de 1903, el perito Francisco Moreno donó 7.500 hectáreas al oeste del lago Nahuel Huapi para conservarlas como parque público natural. En ese entonces lo llamaron Parque Nacional del Sur y fue el primero de muchos. Hoy lo conocemos como Nahuel Huapi y es uno de los 41 parques nacionales que integran el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Según los últimos registros, sumando todos los parques provinciales y otros sitios con designación internacional, Argentina tiene un 15% del total de su territorio preservado. En Río Negro, el Parque Nacional Islote Lobos y el Ancenusa en Córdoba fueron los últimos en ser incorporados. Los más visitados son el Parque Nacional Iguazú en Misiones y el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz. Alojan a las cataratas y al glaciar Perito Moreno respectivamente, y ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La creación y ampliación de más áreas preservadas es fundamental para conservar la diversidad biológica y cultural de los ecosistemas, permitir el desarrollo social y económico local y fortalecer a través del turismo el vínculo del ser humano con el ambiente para promover su uso sostenible y el contacto con la naturaleza en estado puro. Juventud, divino tesoro, y si hablamos de temática ambiental, más todavía, porque efectivamente son las generaciones más jóvenes quienes están más preocupados, genuinamente interesados, involucrados en problemáticas ambientales que generaciones pasadas han provocado sobre nosotros. En esta entrevista, por supuesto, tenemos una de esas voces jóvenes, partícipe de la última cumbre climática de las juventudes, en donde, por supuesto, se sentó la clara postura de que necesitamos una ley de humedales ya, pero en esta charla vamos a tocar otros temas, así que a por ello. Es estudiante de Derecho en la Universidad de La Plata y de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es activista en el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional Argentina. Referente nacional de Jóvenes por el Clima. Hoy conversa con nosotros Bruno Sirote. Bueno, estamos acá con Bruno, muchas gracias por acercarte. ¿Conocías el ecoparque? Había venido hace muy poco, pero bueno, no había caminado tanto. En plena La verdad que transformación. estaba muy lindo. Sí, está muy lindo, está muy lindo. Bueno, Bruno, tengo entendido que sos estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Lo primero que te quería preguntar es si el cambio justamente pasa por ahí, por hacer leyes y por hacer políticas públicas. Sí, yo creo que en realidad lo que pasa es que la cuestión ambiental no puede ser escindida de la cuestión social. Y bueno, siempre quise en realidad dedicarme a las ciencias más exactas, o a la biología, cuestiones más relacionadas con el ambiente per se, pero bueno, después de un tiempo me di cuenta de que sin llevar los cambios en el ámbito político, sin poder generar legislación y cambios en lo que tiene que ver con todo el andamiaje institucional que regula la cuestión ambiental, se hace muy complicado poder llegar a una resolución verdadera de la crisis. Tengo entendido también que otro de tus intereses, ocupaciones, hobbies, es la música. ¿Crees que el sector cultural está lo suficientemente involucrado en la temática ambiental? ¿Crees que se podría hacer más? ¿Cómo crees que se podría jugar ahí un poco entre el arte y el ambiente? Y bueno, y ahí me parece que es un punto clave, porque por supuesto que la crisis ambiental, ecológica y climática tiene un gran factor cultural que la determina. Y en ese sentido, bueno, si no empezamos a generar algunos cambios en la cultura, en la cuestión artística, y a involucrar también a la gente más desde un lugar de involucramiento, desde lo artístico, desde algo que genere conmoción, digamos, es difícil también que podamos llevar adelante los cambios necesarios y en ese sentido me parece que sí, hay un subdesarrollo quizás del sector cultura, del sector artístico respecto de la cuestión ambiental, pero que cada vez se va incorporando un poco más. Y me parece que está muy bueno que podamos empezar a insertar también la cuestión cultural y artística dentro de lo que tiene que ver con la militancia ambiental, porque como lo decíamos antes, es todo un esfuerzo mancomunado y en comunidad para poder hacerle frente a esto. Bruno es miembro de Jóvenes por el Clima. Una pregunta clave que tenemos que hacer en esta entrevista es: ¿qué diferencias de actitudes ves entre nosotros los jóvenes y los adultos? Me parece que en primer lugar la diferencia que nos separa del mundo adulto es la cuestión existencial que nos atraviesa respecto de la crisis climática, mientras que los adultos y quienes han sido dirigentes y líderes en el pasado, más allá de que por supuesto sus liderazgos se han visto afectados por la crisis climática y ecológica, no tienen esa amenaza constante que nos sobrevuela a los jóvenes, que es que, realmente si no empezamos a activar y si no generamos políticas que le den una resolución a la crisis climática y ecológica, vamos a perecer con ella. Y en ese sentido, también ahí veo que los jóvenes tenemos una responsabilidad también muy importante, pero unas ganas de activar que son inconmensurables, que son muchísimo más
más poderosas que bueno, que lo que pueden llegar a tener ciertos adultos y bueno, sin embargo esto no es excluyente, por supuesto, tenemos que trabajar intergeneracionalmente, tenemos que trabajar bueno, entre toda la comunidad política para poder llegar a una resolución de la crisis. Porque hay algo de la urgencia en estos tiempos de la cuestión ambiental, que no quiere decir que antes no haya sido necesaria aplicarla en políticas públicas, pero hoy está sobre la mesa en serio. Y sí, hoy no se puede pensar en política si no pensamos en ambiente. Al igual como lo que pasó con el feminismo también, ¿no? Digamos, son, me parece que ejes rectores de la política que transversalizan todo el pensamiento político y la acción política. Y por lo tanto no pueden ser dejados de lado. Nada, eso... Estoy de acuerdo. Hace poquito, no vamos a dar una fecha exacta si no nos equivocamos, pero hace poquito fue la cumbre climática en Corrientes de Jóvenes. Conclusiones, ¿qué nuevas propuestas surgieron? ¿Se sienten escuchados ustedes? Bueno, la Cumbre Climática de Juventudes, primero para enmarcar, es un evento que se da en el marco de la acción de IONGO, que es una organización de Naciones Unidas, y en línea con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y estas discusiones que se dan a nivel local, regional y posteriormente global, se dan de cara a lo que es la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP, que el próximo 6 de noviembre va a comenzar en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y bueno, y en este sentido fue un encuentro impresionante. Yo fui en representación del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional a ese evento, que también soy activista ahí. Y la verdad es que fue un privilegio. También tuve la oportunidad de participar como expositor dentro de uno de los paneles, el de política y legislación ambiental. Y bueno, y lo que pude observar en general en todo el evento fue un nivel de discusión muy elevado y muy interesante, y una juventud muy comprometida con llevar adelante cambios. Creo que, bueno, por supuesto, como pasa en cualquier evento, quizás en la declaración final no se vio plasmado todo lo que abarcamos dentro de las discusiones, pero sí fue un evento que fue completamente enriquecedor y que, bueno, y que nos va aproximando cada vez más a cierta acción climática más mancomunada, como decíamos antes, y bueno, y a una juventud que esté más cohesionada y con sinergia en pos de la resolución. Se trataron 6 temas: género y ambiente, conservación de la biodiversidad, transición energética, activismo ambiental, política y legislación ambiental y soberanía alimentaria. Dos cosas te voy a preguntar. La primera, me pareció que dijiste esto y que me parece que es interesante remarcar. Creo que notaste cierta formación que impresiona, ¿no?, de los jóvenes. Sí, absolutamente. Bueno, como decía antes, quizás no se termina de ver plasmado del todo lo que pudimos debatir, pero frente a cada uno de los ejes temáticos planteados, habían discusiones que eran absolutamente interesantes y bueno, y una juventud que está muy informada al respecto y que puede dar estas discusiones por esa formación. Bien. Algo a destacar que surgió en todos los paneles y en todas las discusiones es la necesidad de la implementación de la educación ambiental integral, de la Ley de Educación Ambiental Integral, porque más allá de que, bueno, nosotros que somos jóvenes que estamos comprometidos, que le dedicamos 24 horas al día, 7 días a la semana a la cuestión ambiental, bueno, el resto de los jóvenes no tienen esa posibilidad de acceso a la información y quizás lo que vemos es eso, o sea, que hay una falta estructural de educación ambiental en la población que tiene que ser resuelta también para que podamos abordar los temas que nos competen, los temas ambientales, con una mayor seriedad y con soluciones más realistas, más posibles y bueno, y que realmente le den una solución a la crisis climática y ecológica y a los efectos que estamos viviendo. Otro de los tópicos que se tocó ahí en la cumbre fue el del activismo. Te quería preguntar tu opinión acerca de lo del cuadro de Van Gogh. Supongo que estás al tanto. Le comentamos a la gente, por si no lo vio, en la National Gallery Art de Londres, 2 mujeres vandalizaron, después podemos elegir bien la palabra, pero para que se entienda bien, un cuadro de Van Gogh con una sopa de tomate.
El cuadro no sufrió grandes complicaciones porque estaba vidriado, pero lo importante es el mensaje. ¿Qué opinas de esa forma de dar el mensaje? Y bueno, yo particularmente no coincido en absoluto con esa forma de accionar. Sin embargo, creo que lo que se puede rescatar es la desesperación de estas chicas, que lo que ven es que el mundo arde, que la gente se está muriendo, que la gente está siendo desplazada, que las inundaciones en Pakistán han matado a miles de personas y que mientras tanto el gobierno abre nuevos pozos petroleros. Y por un lado entiendo ese dolor, esa angustia y esa necesidad de activar de alguna forma. Por supuesto que se comprende esa parte. Pero bueno, no me parece la forma. Creo que destruir para construir en general no está tan bueno. En general no está tan bueno y voy a rescatar las palabras de un compañero de Jóvenes por el Clima, que bueno, que lo que decía es que cuando nos extremamos nos olvidamos de que el otro también forma parte del sistema político y de la sociedad en la que formamos parte. Y si realmente queremos salvar al mundo y si queremos generar esto, una cohesión en pos de la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, etc., también tenemos que comprender y querer a su gente. Y en ese sentido, bueno, atacar así un objeto de tanta valía cultural, me parece que más que ayudar a la causa, la perjudica. Sí, la empaña, ¿no? Exactamente. Después estamos hablando de arte aparte, ¿no? Sí. Te hago la última, que nos estamos quedando sin tiempo. Recién hablabas de los 6 ejes que se tocaron en la declaración final de la cumbre. La problemática ambiental es muy diversa, por eso tenemos 6 ejes o podrían haber más. Te quería preguntar si crees que hay uno de esos ejes que debería abordarse con mayor protagonismo o si crees que deberíamos ir por varios frentes. Y bueno, me parece que siempre ir por varios frentes es lo mejor, diversificar, pero sin embargo me parece que en este momento estamos en un momento clave internacionalmente y nacionalmente porque estamos a las puertas de la presentación del Estado argentino de su plan de mitigación y adaptación al cambio climático, que se va a presentar ahora en la COP27 y que todavía no está instrumentado, no tenemos un plan de adaptación y mitigación al cambio climático y en ese sentido es esencial que lo empecemos a pensar, porque vemos que el Estado proyecta la carbono neutralidad para 2050, pero sin un plan específico de cómo va a avanzar en pos de ese objetivo es imposible realizarlo. Entonces, más allá de cualquier acción que vayamos a encarar, lo principal es tener planes, cumplirlos y seguirlos al pie de la línea, porque así es como vamos a llegar a cumplir esos objetivos. Está clarísimo. Bueno, Bruno, te agradezco muchísimo por haberte acercado. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Bueno. Me encuentro en la Reserva Natural Municipal de Pilar y ya hemos hablado en varias ocasiones la cantidad de ventajas que tiene tener una reserva natural cerca, como por ejemplo la protección de los ecosistemas, la generación de biodiversidad y algunas otras cosas que las vamos a ir charlando, pero me voy a encontrar con una persona que nos va a hacer un recorrido por la reserva y también contándonos un poco de su historia. Así que acompáñenme y vamos a explorar. Bueno, me encuentro con Graciela Capodoglio, una de las fundadoras de la Reserva Natural Municipal de Pilar. Graciela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenernos hoy en día acá. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes porque la reserva justamente va creciendo en gente, sobre todo por personas como vos que difunden. Bueno, muchísimas gracias. Quiero arrancar con una pregunta muy particular y es, hace 20 años, parados acá, ¿sobre qué estaríamos parados? Hace 20 años esto era un basural y hoy sigue siendo un basural, lo que pasa es que está tapado. Es decir, cuando nosotros llegamos con Lili hace casi 22 años, empezamos, esto era un lugar donde había máquinas que empujaban la basura, montañas de plásticos incendiados
Era un desarmadero de autos clandestino. Y bueno, tiraban basura acá. Cuando logramos que saliera la ordenanza municipal, logramos que esto se pare. Lo que hicimos fue empezar a sacar lo que se veía, lo que pudimos a través de 2 estrategias. Una es todos los fines de semana llevarnos basura y la otra era las jornadas de A Limpiar el Mundo en septiembre. Con esas 2 estrategias, en el 2003 salió la ordenanza que creaba la reserva. En el 2007 estaba bastante parecido a lo que era ahora. Lo interesante es que no tenía ningún árbol. La naturaleza se reconstruye, se rehace a partir de un desastre. La resiliencia empieza, obviamente, con el tala, que es el bosque nativo por antonomasia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el tala, que hay un bosque cerquita, da frutos, esos frutos son riquísimos, las aves los comen, bostean tierra adentro. Cuando nosotros sacamos la basura, esas semillas empezaron a germinar. Después de eso le dimos una manito agregando Las ayudaron. Claro. Ayudaron un poquito a las semillas. Agregamos las plantas que sabíamos que no estaban cerca y que le iba a ser muy difícil que pudiesen aparecer. Entonces, sobre un bosque de talas interesantes, se agregaron las otras plantas que debían estar acá. Bien. Bueno, ya que estamos acá, ¿podemos ir a recorrerla y me vas mostrando Dale. todo lo que fuiste haciendo? Perfecto. Dale, vamos. Gra, me estabas contando que, por ejemplo, este molle lo plantaron ustedes y ahora ya se está esparciendo otros por todo el parque. El molle no iba a nacer solo porque no hay ningún molle en los alrededores. Trajimos molles que son nativos, los plantamos y sabíamos esto, con poco tiempo, hoy ese molle que es la casa de unas cuantas zarigüeyas, ya tiene por lo menos 4 hijos a su alrededor. Me estabas contando que estamos bajo la sombra de 3 espinillos muy particulares y que por lo general cuando vienen escuelas vos solés usarlos para explicar... Cambio climático. Exactamente. ¿Por qué se usan para explicar cambio climático? Porque normalmente las plantas florecen cuando tienen una cantidad determinada de sol y una cantidad determinada de temperatura. Entonces, cuando está llegando la primavera y los días duran determinada cantidad de horas, el espinillo registra esto y empieza a florecer para atraer las mariposas y todo el proceso. Pero estos florecen también en otoño. ¿Por qué? Porque el cambio climático nos ha llevado a tener otoños cálidos que se confunden, la pobre planta se confunde con, cree que está en la primavera. Esto, si uno lo mira, dice, bueno, listo, ya está, ¿viste? ¿Qué problema hay? Florece 2 veces. No, no es así. A la planta le da mucho trabajo juntar la energía para poder florecer y reproducirse. Por lo tanto, si florece en otoño, en la primavera va a tener menos cantidad de flores. ¿Qué es lo que pasa? Tienen menos flores que cualquiera de los que ya vimos. Esto hace que haya menos cantidad de espacio para que puedan ser polinizados, menos capacidad para las mariposas, menos capacidad para que estas semillas se puedan reproducir, porque al no haber polinizadores va a ser más pobre. Gra, acá en esta reserva se hacen muchas liberaciones de animales. Yo y con Ambiente y Medio ya hemos venido a una donde liberamos distintos grupos de animales y ahora estamos por liberar una tortuga. Sí, es una tortuga de agua. Nosotros tenemos 3 especies de tortugas. Acá no hay tortugas de tierra. Las tortugas de tierra son de Tucumán, Chaco. Ahí está sacando la cabecita. Y porque está olfateando el agua. Estas son de este ecosistema, cuello de serpiente, porque es muy larga. Todas las otras tortugas la meten así, el cuello, esta la mete así. Esta come peces, así que hay que tener cuidado porque tiene dientes. Claro. Digamos, hay que tratarla con respeto. Sí. La encontró una familia, se le hizo la cuarentena,
para estar seguros de que no iba a transmitir enfermedades al resto de las compañeras acá. Después que pasó por la cuarentena, se la libera. Si la miran con detenimiento, es realmente muy bella y está muy apurada, así que te propongo que la sueltes. Dale, la soltamos. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Seguimos con el recorrido en la Reserva Natural Municipal del Pilar. Bueno, Gra, ¿en dónde estamos y por qué es que nos sentamos acá? Estamos en el humedal. Este puente pasarela es lo que conecta el continente con el humedal que nos va a llevar hasta el río Luján. Bien. Y siempre planteamos en este lugar, para poderlo entender, una buena manera de explicar qué es un humedal es utilizar la frase que usa la Fundación Humedales, que tienen un renombre como para confiar en ellos, que plantean que un humedal es una esponja. Bien. Me siento en una clase de repente. Es buenísimo esto, genial. Es que tengo alma de maestrita. El humedal es el que se encarga de acumular agua para las épocas de sequía. Todos estos árboles están en mucho mejor estado que los que vimos antes, que estaban elevados, sencillamente porque tienen sus raíces en el humedal. Además de esto, el humedal es el que nos impide las inundaciones. Las plantas que viven en este ecosistema están preparadas para eso. Los animales que viven en este ecosistema están preparados para eso. Y lo más interesante es que el agua que queda en el humedal no va a la casa del vecino. Lamentablemente, con una falta de previsión, se han permitido la construcción de barrios cerrados en la cuenca del río Luján, y esto es lo que hace que ahora hay un montón de barrios que históricamente no se inundaban, que ahora se inundan. En esas condiciones estamos porque no fue respetado el humedal. Además de esto, el humedal puede absorber más cantidad de dióxido de carbono que un bosque, hectárea contra hectárea. ¿Por qué? Porque los juncos crecen permanentemente, entonces eso mejora la cantidad de dióxido de carbono que absorbe. Además, baja la temperatura, por lo tanto, la isla de calor que tiene la ciudad de Pilar, que desde aquí la vamos a ver, se ve mucho menos afectada por el aire fresco que corre. Y finalmente, es el ecosistema, el segundo ecosistema en biomasa a nivel mundial. Me estabas contando, Gra, que a este bosque, donde están reforestando plantas nativas, le pusieron el bosque de la memoria. Sí, lo que ocurre es que en plena pandemia las abuelas pidieron a la población que plantásemos 30.000 plantas nativas en todo el país. Entonces a uno de nuestros voluntarios, a Claudio, se le ocurrió, ¿por qué no generamos un bosque de la memoria? Y todos los años, todos los 24, volvemos a plantar. Así que esto es lo que hicimos con el apoyo Piel de gallina, ¿eh? Todos los vecinos, voluntarios, escuelas. Fue hermoso. Gra, me decías que acá hay otro problema que hay en la reserva, que es la contaminación del río. Exacto. ¿De dónde proviene? ¿A qué se debe la contaminación del río? Nosotros tenemos acá varios factores. El primer factor que agrava la problemática es la falta de lluvia de los últimos 4 años. Esto hace que el nivel del cauce está mucho más bajo, se enlentece, disminuye la velocidad, entra menos cantidad de oxígeno y eso lo complica todo. Ahora, más allá de esto, nuestras problemáticas tienen que ver con
1. Aguas arriba venimos desde Suipacha, Mercedes, Luján, Pilar. Tenemos una gran cantidad de aporte de contaminantes de industrias. A eso le tenés que sumar planteos de cloacas. Tenemos un parque industrial en Pilar muy grande. Y hay otro tipo de contaminación que es lo que podemos ver nosotros a simple vista, que son los residuos hogareños, por así decirlo. Claro, son lo que se llaman macroplásticos. Bueno, ahora estamos en la entrada de la reserva en este momento, ya pegamos toda la vuelta, ahora salimos y atrás nuestro se encuentra un mariposario que, como calculo que son los mariposarios, consisten en varias plantas nativas que atraen mariposas. Exacto, la idea es tener un lugar de fácil acceso para cualquier persona, no importa la movilidad que tenga, que pueda ver toda acá está, ya ahí están moviéndose las mariposas, ¿las ves? Sí, la lecherita. Entonces, es eso, es que vos tenés un lugar donde las mariposas van a quedarse porque tienen ahí donde comer y nacen los hijos allí. Entonces, es todo el ciclo de la mariposa la vas a poder ver acá. Bien. Bueno, la verdad, un lujo haber recorrido la reserva con vos. Muchas gracias por invitarnos y por darnos bola, básicamente. Vuelvan cuando quieran, la reserva está abierta todos los días de 9 a 19 y los guardaparques están siempre esperando a la gente. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta recorrida por la Reserva Natural Municipal de Pilar y recordemos que a pesar de que hayan cosas feas se pueden transformar en cosas hermosas porque acá abajo había un basural. El ave fénix, según varios mitos, es un ave fabulosa que tras arder bajo el fuego renace de sus cenizas. Cada 500 años renace en lo que es un ciclo ininterminable de este ave de gran porte, de gran tamaño, de pico y garras fuertes, de colores entre un amarillo y un rojo incandescente. Los primeros naturalistas asociaron al ave fénix con el cóndor, justamente por su envergadura y por su tamaño, hasta que llegó el señor Carl Linnaeus, que por su esplendor empezó a asociarlos con los flamencos, que reciben su nombre a partir de la palabra flama, es decir, llama, justamente por este color rosado y fueguino que cobran los flamencos. ¿Por qué digo cobran este color? Algunos ya lo deben saber, otros no, pero en realidad los flamencos no nacen rosados. Así que, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio de Dudas Existenciales. ¿Por qué son rosados los flamencos? Damas, caballeros, niños, niñas, niñes, los flamencos son blancos, o al menos nacen blancos, con lo cual podemos concluir técnicamente que en realidad son blancos, pero a medida que van creciendo se van tornando rosados. ¿Por arte de magia? Por supuesto que no. El color rosado de los flamencos proviene de los carotenoides, pigmentos que los flamencos ingieren con sus alimentos, que en su gran mayoría son algas, crustáceos, mariscos y principalmente camarones, que le dan este pigmento, este color rosado a los flamencos. El color rosado en los flamencos simboliza una señal honesta, ya que refleja la salud del animal y su capacidad de alimentarse. Las aves utilizan el color rosado durante el cortejo, es decir, que cuanto más rosada sea la pareja, mucho mejor. También aquellos flamencos que tengan un rosado más intenso van a tener un acceso a los recursos más fácilmente que en sus pares más pálidos. En conclusión, los flamencos, ya sean machos o hembras con un color rosado más intenso, van a ser más agresivos porque
van a tener una mejor salud, van a tener una mejor alimentación y van a tener más fuerza para pelear por los recursos. El sistema digestivo de los flamencos extrae los pigmentos de los alimentos, disolviéndolos eventualmente con las grasas. Y poco a poco se van acumulando en sus plumas a medida que van creciendo. Y por supuesto que la intensidad del color rosado recae en la intensidad de la pigmentación del alimento que ingirió el flamenco. Ahora, una pregunta que seguramente se deben estar haciendo en este preciso momento. ¿Por qué esos flamencos son rosas si aquí en el ecoparque claramente no están en contacto ni con mariscos, ni con crustáceos, ni con camarones? Ahora lo resolvemos. Los flamencos, como vemos, viven en multitudes, no son para nada solitarios y son de hecho monogámicos, románticos los flamencos, que tienen en la naturaleza una esperanza de vida de entre 25 y 30 años que en la cautividad se dobla. Es decir, pueden llegar a vivir hasta los 50 años en la cautividad, debido a que, ya lo hemos explicado alguna vez, no cuentan con tantas amenazas ni con tantos depredadores como en la vida silvestre, por lo tanto no hay tantas amenazas que atenten contra su subsistencia. Aquí estamos entonces con flamencos en cautiverio que siguen rosados. Y esto se debe a que le otorgan una dieta justamente para mantener este color rosado. Una dieta a partir de pescado, de alimento balanceado para aves y por sobre todas las cosas, gránulos de flamencos. Un gránulo en la biología celular es básicamente una molécula que en este caso contiene la pigmentación rosada que le otorga o le mantiene, mejor dicho, al flamenco este color rosado para que no se torne blanco. Los flamencos son aves con una adaptabilidad asombrosa porque pueden vivir tanto en climas fríos como en climas cálidos. De hecho, volviendo un poco al principio, la palabra flama, de su nombre flamenco, no solamente hace referencia al plumaje, sino también a esta particular condición que tienen los flamencos de poder habitar en lugares lo más similares posibles a un infierno. Es el caso de los lagos de Kenia con temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es ¿cómo puede ser que los flamencos puedan habitar aguas de 60 grados centígrados y estar acá sin ningún tipo de problema? La respuesta es la naturaleza y su adaptabilidad. Si uno observa a los flamencos alimentarse, va a darse cuenta que prácticamente se alimentan al revés. Y esto se debe a que sus largos cuellos hacen que la parte superior de la mandíbula sea la que primero entra en contacto con el agua. De manera que el pico curvo boca abajo funciona como filtrador para poder separar el alimento del agua y del barro. Sus largas lenguas bombean entre 5 y 20 veces por segundo, absorbiendo agua turbia por la parte delantera y expulsando agua cristalina por los costados. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. La realidad es que a las víboras no les cabió ni media, las medias de los flamencos, así que los empezaron a atacar. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para el otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras las dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. El cuento sigue un poco hasta que termina así.
Y ahora están todavía los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren enseguida a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse con ellos. De esta forma se hacía literatura en un cuento que por supuesto no voy a decir el nombre, aunque ya lo deslicé en alguna parte, de un autor que tampoco voy a decir el nombre porque queremos que nos los digan en nuestras redes sociales de qué cuento se trata y de qué autor se trata. Literatura a partir de las maravillas, de las cosas fascinantes que tiene la naturaleza y que sin duda dan lugar a ser literatura de las más hermosas, literatura de naturaleza. El nombre científico del flamenco común es Phoenicopterus ruber, que significa alas rojas de fénix. ¿Se acuerdan que antes hablamos del ave fénix? Bueno, bien sabemos que el ave fénix no existe, pero si existieran efectivamente aves mitológicas, estas serían, sin dudas, los fogosos flamencos. El Parque Nacional Calilegua está ubicado en el sudeste de la provincia de Jujuy. Tiene una superficie que supera las 76.000 hectáreas y representa nuestra mayor muestra conservada de la ecorregión de las Yungas. Su clima es subtropical serrano y su invierno es seco. El parque posee la característica y notable biodiversidad de los ambientes selváticos. Se han registrado en él, al menos hasta hoy, más de 120 especies de árboles, 120 de mamíferos y 350 de aves. Desde la perspectiva de la preservación de fauna silvestre, su rol es vital, ya que muchas de sus especies están en riesgo de extinción. Es el caso del huemul del norte, del yaguareté y del águila poma. A continuación vamos a ver el top 3 de los cambios personales para ser más ecológicos. Si bien un cambio radical depende también de los grandes generadores, de que ellos también cambien, nosotros desde nuestras individualidades debemos hacer nuestra parte. No alcanza con ducharnos más rápido o instalar paneles solares. Para mejorar el ambiente necesitamos cambiar mucho nuestros hábitos y nuestra conducta. Así que a continuación vamos a ver estos cambios personales que transforman nuestra vida y nos hacen mucho más sustentables. En el puesto número 3 llega elegir el vidrio. Este material tiene un ciclo de vida casi eterno por su capacidad de reciclarse sin perder calidad. Sin embargo, no hablamos de eso, porque reciclarlo consume mucha energía y el planeta termina pagando el costo. De lo que se trata es de comenzar a reutilizar esas botellas y frascos que llegaron a casa con algún producto y comenzar a usarlas para guardar objetos diversos, bebidas e incluso comida. Es una buena conducta ambiental y una gran ocasión para empezar a ahorrar dinero en envases o vajilla. En el puesto número 2 se ubica repensar y mejorar nuestro consumo. Acá tenemos una buena oportunidad para sacar provecho de algunos hábitos que trajo la pandemia. El confinamiento obligó a muchos
a ser más creativos a la hora de comprar productos, ropa, muebles o comida. El cierre de algunos comercios y las dificultades para el traslado le revelaron a mucha gente el valor que tienen los negocios de cercanía, las cooperativas agroecológicas, los productos artesanales y los proveedores locales. Muchos descubrieron que ciertas cosas es mejor comprarlas usadas y que alimentarse con productos frescos, ecológicos y de temporada es más sano y más sustentable. Y se sube al puesto número 1, vivir con menos. Es el cambio principal. El planeta ya no está pudiendo aguantar nuestro ritmo de vida y de consumo, pero es importante que no se transforme en un hábito pasajero, en la etiqueta de moda. No se trata de vaciar un día nuestra casa, tirar las revistas, regalar la ropa y vender los muebles. Se trata de tomar conciencia y de aprender a consumir menos, a rechazar más y a reutilizar o reciclar lo que ya no sirve. El minimalismo es una tendencia que ha cautivado a muchos en estos días. Ahora hay que lograr que no se transforme en una postura, sino que se convierta en el cambio definitivo en nuestras vidas. Cuando era chiquito, en la tele había una publicidad que terminaba diciendo: la realidad supera la ficción. Es el caso de un montón de películas, de un montón de producciones audiovisuales que se han basado en hechos reales para finalmente hacerse películas. Y es el caso de la serie que les quiero recomendar hoy, que se llama La Gran Inundación. Es una serie basada en justamente una histórica inundación que tuvo hechos en Polonia, parte de República Checa y parte de Alemania. Varias veces en Ambiente y Medio hemos hablado de los desastres naturales y de que el fenómeno natural se convierte en desastre cuando la estructura lo permite, cuando tiene un impacto determinado en la sociedad. Y es eso lo que vamos a estar viendo en esta serie, cómo en junio de 1997 funcionarios y políticos de la ciudad de Breslavia tienen que tomar decisiones de vida o muerte para que esta ola de inundaciones afecte lo menos posible a su ciudad. La serie se centra en cómo los individuos se tienen que sobreponer a estos eventos y cómo se les cambia la vida de la noche a la mañana. Tienen que empezar a tomar medidas distintas, tienen que empezar a llevar adelante una vida que jamás habían imaginado. Así que ya tienen plancito para la noche, se llama La Gran Inundación, es una serie, una miniserie de 6 capítulos polaca, basada en hechos reales. Y antes de que me olvide, tienen que seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web, ambienteymedio.tv, o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está ordenado, que está divino, para que ustedes puedan ver los programas enteros, para que puedan ver informe por informe, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y si tienen sugerencias de películas, series o documentales con temáticas ambientales, también los pueden dejar en los comentarios, porque la verdad que cada tanto nos hablan y nos recomiendan, y ahí vamos a estar rescatando estas recomendaciones que ustedes nos hacen a nosotros. Ahora sí, nos vemos la próxima.